Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un programa que hemos llamado Diógenes el Cínico y Alejandro el Grande. Diógenes el Cínico. Hoy en día tenemos por cínico, según el diccionario de la Real Academia Española, a una persona que actúa con falsedad y desvergüenza. Pero el cinismo fue toda una filosofía que se desarrolló en Grecia. Un discípulo de Sócrates que se llamaba Antístenes toma de Sócrates que lo más importante es la virtud y crea esa escuela del cinismo que dice que lo único que hace falta para ser feliz es ser virtuoso, que no importan ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ni el placer. Y él hace su escuela en un sitio en las afueras de Atenas que se llamaba Sinosarges. Sinosarges significa perro blanco o perro ágil. Hay una leyenda de un perro blanco que se robó un sacrificio en ese sitio. Pero en total es que eso se llama Sinosarges y es uno de los orígenes de la palabra cinismo. Él ahí comienza a predicar esa filosofía en la que lo único importante es la virtud, lo único importante es ser bueno, lo único importante es ser justo. Y uno de sus discípulos, que pasa a ser el máximo representante del cinismo, es Diógenes de Sinope. Sinope era una ciudad que quedaba en el Mar Negro, en lo que hoy es Turquía, en la costa del Mar Negro, y él nace ahí y tiene que huir por un problema de falsificación de dinero que estaba mezclada a la familia, a su padre, y él se va a Atenas y ahí consigue a este Antístenes que está predicando esa teoría del cinismo, pero Diógenes se la agarra para él solo y se convierte en el cínico por excelencia, no le importaba nada. Imagínense ustedes, vivía en un barril, rodeado de perros. En pleno día salía con una lamparita y le alumbraba la cara a la gente y decía que estaba buscando un hombre justo. No tenía sino una túnica, un bastón y un cuenquito para beber agua. Pero un día que él iba caminando y ve a un niño que comía las lentejas en el pan y después tomaba el agua del chorro con las manos, dice, oye, este niño me ha enseñado que me sobra el cántaro. Ya no lo necesito, puedo beber con las manos. Entonces lo bota o se deshace de él. Pero él tiene muchísimas anécdotas. Él, por ejemplo, cuando la gente estaba saliendo del teatro, él entraba, él iba contra la corriente. Y le preguntaban, Diógenes, ¿por qué haces eso? Él dice, bueno, porque es lo que he hecho toda mi vida, ir contra la corriente. Tiene otra anécdota con Platón, que Platón tenía su escuela. Fíjense en este gráfico del tiempo axial, que Diógenes nace el año menos 400 y Platón el menos 427, o sea que Platón era 27 años mayor que Diógenes. Y Platón tenía su escuela, ya había fallecido Sócrates por supuesto, y él dice en alguna ocasión que un ser humano es un bípedo sin pluma. Entonces Diógenes se consigue un ave, un gallo o algo así, lo despluma y lo tira para la escuela de Platón riéndose, ahí te manda un ser humano. Pero Platón, que tampoco se quedaba atrás, le dice, voy a cambiar la definición de que es un bípedo sin plumas, pero con las uñas anchas. Entonces a Diógenes le llama la atención a alguien que lo entiende, porque Platón decía que Diógenes era un Sócrates enloquecido. Hacía sus necesidades en público, le iba a decir no solamente la fisiológica, sino otras más, y era un escándalo para la sociedad ateniense. Pero él es secuestrado por unos piratas y vendido. Cuando lo están vendiendo le preguntan, ¿y tú qué sabes hacer? Él decía, yo sé mandar. ¿Quién va a querer un esclavo que sepa mandar nada más? Lo que quiere un esclavo que sepa obedecer. Pero al final lo compra un personaje y lo libera, le da libertad, lo hace que eduque un poco a los hijos y él vive en Corinto. Cuando está viviendo en Corinto hay unos juegos, una especie de olimpiadas y va Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y ese es el segundo personaje de nuestra historia. Alejandro el Grande o Alejandro Magno era el hijo de Filipo II o Felipe II, que era el rey de Macedonia. Este Filipo II había engrandecido Macedonia, había creado estrategias, ejércitos y había dominado a toda Grecia. Incluso la última batalla que da contra Grecia, que es la batalla de Queronea, el año 338 a.C., Alejandro, que era un muchacho de 16 o 17 años, le dan a cargo unas fuerzas importantes y él se destaca como estrategia y por su valor. Hay una anécdota interesante de Alejandro, que cuando él era niño, su padre tenía un caballo que nadie podía domesticar, era un caballo enorme, fuerte, y nadie podía domesticarlo. Y Alejandro se da cuenta de que el caballo, a lo único que le tenía miedo era su propia sombra. Entonces le pide a su padre permiso para él intentarlo, le da permiso para que lo intente. Entonces él pone
el caballo de espaldas al sol de manera de que él está viendo su sombra asustado y él así lo domestica. Y su padre Filipo II, que había conquistado a Grecia, que era todo un personaje, le dice: hijo mío, búscate otro reino, porque Macedonia, que era el país original de ellos, Macedonia te va a quedar muy pequeña. Pero Alejandro sigue creciendo y cuando ya está cerca de los 20 años, su padre decide desterrarlo porque él se casa con una mujer macedonia. Y la madre de Alejandro, que se llamaba Olimpia, no era macedonia, era de Epiro. Entonces piensan que si él tiene hijos con esta nueva dama, que se llamaba Cleopatra, por cierto, si él tiene hijos con esta dama que era macedonia, siendo el macedonio, podía ser un heredero más legítimo que el propio Alejandro. Pero a Filipo lo asesinan, posiblemente su esposa Olimpia tuvo algo que ver con eso, y Alejandro enseguida llega y domina el trono, manda a matar a los posibles herederos que le podían hacer la competencia y se encarga del trono. Hay alzamientos en las ciudades, particularmente en Tebas, y Alejandro lucha contra los tebanos, los derrota y deja la ciudad convertida en cenizas. Lo único que respeta es la casa del poeta Píndaro. Entonces tenemos a estos dos personajes. Y nuestra historia se llama Diógenes el Cínico y Alejandro el Grande, porque Alejandro va a Corintio, donde está viviendo Diógenes, y sabe de la fama de Diógenes y sus excentricidades, y él decide que él quiere conocerlo. Y tienen un diálogo, amigos míos, que ha pasado embellecido a la leyenda. Y yo se lo voy a leer completamente embellecido. Sabemos que hay exageraciones, pero la esencia del diálogo es cierta porque la dice Plutarco, lo dice otro historiador que se llama Diógenes Laercio. Y ese diálogo es así. Está Diógenes en unas escalinatas de un gimnasio, de un sitio, tomando sol. Y se acerca Alejandro, imagínense, rodeado de gente. Era el hombre más poderoso de Grecia y posiblemente del mundo. Y le dice: soy Alejandro. Y Diógenes le dice: y yo, Diógenes el perro. La gente se asombra por la respuesta de Diógenes, nadie se le atrevía a hablar así a Alejandro. Y Alejandro le pregunta: ¿por qué te llaman Diógenes el perro? Porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan y a los malos los muerdo. De nuevo hay murmullos, pero Alejandro no se deja intimidar. Es interesante recordarles que Alejandro fue educado por Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de toda la historia de la humanidad, y era un hombre brillante también y valiente. Entonces Alejandro no se deja inmutar con esa respuesta y le dice: pídeme lo que quieras. Y Diógenes le contesta: apártate, que me estás tapando la luz del sol. Entonces todo el mundo se queda asombrado. Imagínense ustedes que eso parecía una falta de respeto. Entonces Alejandro le dice: que no me tienes miedo, no me temes. Y Diógenes le dice: Alejandro, ¿tú te consideras un buen hombre o un mal hombre? Entonces Alejandro le dice: me considero un buen hombre. Entonces Diógenes le dice: ¿y por qué he de temerte? Si eres un buen hombre, ¿por qué tengo que tenerte miedo? Alejandro se queda asombrado por esa respuesta. La gente murmuraba y le dice: silencio. Quiero decirles que si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. A lo que Diógenes le replica: si yo no fuera Diógenes, quisiera ser Diógenes. Bueno, después Alejandro se lanza a la conquista de Asia, pasa 10 años, llega hasta la India y muere a los 33 años, dejando el imperio más grande que podía haber soñado ningún hombre en esa época. Y muere casualmente el mismo año que Diógenes, con la diferencia que Diógenes muere de 70 y tantos años y Alejandro muere de 33. Y en definitiva, nuestra intención era contarles un poquito de los datos biográficos, tanto de Diógenes como de Alejandro, y ese diálogo que ha pasado a la historia completamente embellecido, junto con algunas anécdotas de ambos personajes. Muchísimas gracias y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Bueno, en primer lugar les muestro la tabla del tiempo axial, ese tiempo que va entre el año menos 800 y el año menos 200, en el que vivieron todos esos sabios, desde Solón, Buda, Pitágoras, Confucio, Sócrates y estos personajes de los que hablamos hoy, Diógenes y Alejandro. Y ahí metido entre los dos está Aristóteles. Aristóteles fue el maestro de Alejandro, por eso es que Alejandro era una persona muy educada, que se contiene y sabe responder a las cosas que le dice Diógenes, porque tenía una educación muy esmerada con este gran sabio que fue Aristóteles. Y la otra cosa que les quiero mostrar
es este cuadro que hemos visto muchas veces que se llama La Escuela de Atenas, que sale Diógenes tirado en unas escalinatas, así todo con una gran desidia, como supuestamente estaría el día que Alejandro le tapó la luz del sol. En el Educando a nuestros padres, yo quiero decir, miren, en el cinismo la virtud era lo único importante, pero Diógenes lo llevó a un extremo demasiado exagerado, porque si está bien vivir como vinimos a la naturaleza, eso no lo puedes hacer dentro de una ciudad. Eso es un irrespeto, de que uno está en una ciudad y se hace las necesidades en cualquier sitio y no sigue las normas. Pero sí tiene un gran valor lo que es la virtud. Y la otra cosa que tiene un valor enorme es el desprendimiento, de que a él no lo seducía ningún bien terrestre. Hay un concierto en el que Facundo Cabral dice que Diógenes decía que le encantaba ir al mercado porque veo tantas cosas que no necesito, que me siento muy feliz, todas las cosas que la gente necesita y yo no necesito. Y los cínicos, como les dije, lo único importante para ellos era la virtud. Pero las cosas que calificamos como imprescindibles, como defendió Diógenes, son necesidades implantadas artificialmente. Nosotros aquí donde estamos tenemos montones de cosas que consideramos imprescindibles, desde la iluminación, los celulares, los computadores, cuántas cosas más. Y todos esos son necesidades que el hombre ha ido generando. En ese sentido vamos a tomar del cinismo solamente esa parte, de que la virtud es sumamente importante. Y el cinismo sirvió de inspiración para después los estoicos, que decían que lo más importante era la virtud y la sabiduría. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.